Bienvenido, amado hermano, a Escuela Dominical. Una vez más estamos aquí. Les agradezco por una vez más unirse con nosotros a la clase de Escuela Dominical. Espero Dios que se den una semana muy bendecida y concluiremos esta semana con este tema muy interesante. Esta es nuestra penúltima clase de esta cuarta unidad, que es Cristo en el Apocalipsis, y en esta hora vamos a estudiar bajo el tema la segunda venida de Cristo. Pero, como siempre, antes de nosotros entrar a la clase de Escuela Dominical, me gustaría que usted se uniera juntamente conmigo a orar ahí donde usted está, sea en su casa, en su recámara, donde usted se encuentre. Puede unirse conmigo a orar pidiéndole primeramente al Señor Jesucristo que sea Él guiando esta clase, sea Él enseñándonos, sea Él ayudándonos a poder entender qué es lo que debemos de nosotros aprender. Y ahí donde usted está, le voy a pedir que cierre sus ojos por unos momentos nada más y vamos a pedirle la dirección al Espíritu Santo y que sea Él también tocando nuestra vida y nuestro corazón. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, bendito Señor, por esta hermosa oportunidad donde nos das, Señor, de compartir tu palabra, de traer, Señor, esta enseñanza. Te pido, Padre, que ahí donde están mis hermanos, mis hermanas o estos oyentes, Padre, seas tú hablándoles, seas tú enseñándonos, seas tú dirigiéndonos. Y te pido que tu Espíritu Santo sea moviéndose en cada clase, sea tu Espíritu Santo tocando la vida, el corazón, y podamos aprender de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, como les dije, el tema de esta clase es la segunda venida de Cristo. Y nuestro versículo clave de este día se encuentra en Apocalipsis capítulo 19, su verso 11. Como siempre, le pido que mantenga su Biblia abierta para poder ir leyendo las Sagradas Escrituras con nosotros. Entonces, acompáñame a Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Nuestra verdad central de esta clase es: Jesucristo regresará victorioso sobre todo mal. Bueno, esa es nuestra verdad central de este día. Y para comenzar la clase, ya estamos entrando a lo que es este tema. Como les dije al principio, nosotros teníamos un concepto de Apocalipsis, teníamos miedo, no nos gustaba tocar ese tema, pero la verdad que cuando hemos venido estudiando, hemos venido viendo cómo el libro de Apocalipsis nos presenta a Cristo. Y la verdad que es una perspectiva muy interesante, una perspectiva muy diferente. Y la verdad que en esta clase que vamos a tocar vamos a seguir viendo a Cristo en la segunda venida. Y para poder entender qué es exactamente la segunda venida de Cristo, y para poder entender este pasaje que es el verso 11 al verso 16, tenemos que entender que la segunda venida de Cristo no es el rapto de la iglesia. No lo vayamos a confundir, porque no son la misma cosa. El rapto de la iglesia es una cosa y la segunda venida de Cristo es otra. Vamos a poder entender. El rapto de la iglesia, para que lo entendamos, el rapto de la iglesia es cuando la iglesia que está en la tierra, o sea, usted y yo, los que le somos fieles al Señor, el rapto es cuando la iglesia sea tomada y llevada a los cielos a encontrarse con su Salvador, o sea, con Cristo. Iremos y seremos partícipes del tribunal de Cristo, donde seremos recompensados por nuestras obras o por lo que hicimos, y también seremos partícipes de las bodas del Cordero. Ahora, la segunda venida de Cristo es cuando Cristo venga al mundo otra vez, juntamente con su iglesia, a reinar el mundo. Entonces, quiero que distingamos la diferencia. El rapto de la iglesia es cuando Cristo venga por la iglesia, y la segunda venida de Cristo es cuando Cristo venga con la iglesia. Ahora, algo que yo quiero que entendamos y que lo dejemos en claro es que el mismo Jesús, quien anduvo en este mundo durante su ministerio y ascendió al cielo, ese mismo Jesús regresará al mundo otra vez.
Ahora, quiero que vayamos a Hechos, ahí donde usted está, abra su Biblia, quiero que leamos en Hechos, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 9 al versículo 11. ¿Por qué? Porque hay unos conceptos de que donde muchos creen que no es el mismo Jesús. Pero claro, la Biblia nos dice, el mismo Jesús que fue y fue elevado hacia las nubes, ese mismo Cristo, ese mismo Jesús regresará al mundo otra vez. Nos lo dice en Hechos capítulo 1, verso 9 al 11, y dice: y habiendo dicho esas cosas, viéndolo ellos, o sea, los discípulos vieron, fue alzado. Aquí está hablando de Jesucristo. Jesucristo fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahora el verso 10 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí es donde ya vamos entrando a lo que es la segunda venida de Cristo. Entonces, estos dos hombres de vestidura blanca les dice a los discípulos que vieron cuando Jesucristo ascendió hacia los cielos, le dice: varones galileos, que estáis mirando. Este mismo Jesús que ustedes están viendo, que es llevado en las nubes hacia arriba, ese mismo Jesús vendrá de la misma manera. Así como tú le habéis visto irse para arriba, así tú también le verás otra vez en una nube que vendrá otra vez aquí. El Señor Jesucristo ascendió al cielo literalmente y regresará también en esa misma forma. Por eso dice la palabra: el mismo Jesús que habéis visto, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces no es otra cosa que va a venir, sino que es el mismo Jesucristo que vendrá al mundo otra vez. Pero como les dije, ese no es el rapto, eso ya es la segunda venida de Cristo, a lo que se refiere Hechos capítulo 1, verso 9 al 11. Entonces este mismo Jesús descendió al cielo, ascendió al cielo, y también descenderá del cielo otra vez a reinar con su iglesia. Ahora, a lo que nosotros vamos a entrar, que es la segunda venida de Cristo, y es un concepto muy amplio, pero para entender muy bien, el rapto tiene dos manifestaciones, o sea, está como dividido en dos partes. Por eso no podemos confundir el rapto de la iglesia con la segunda venida de Cristo, porque no son la misma cosa. La primera manifestación es cuando Cristo venga por la iglesia. A eso nosotros le conocemos como el rapto de la iglesia. Porque nosotros estamos aquí, vamos luchando cada día, usted y yo vamos luchando cada día por servirle mejor al Señor. ¿Por qué? Porque yo tengo claro y creo también de que usted quiere también ser parte del levantamiento de la iglesia. Usted y yo vamos luchando, ¿por qué? Para poder ser parte del arrebatamiento, del rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia es cuando Cristo va a venir por nosotros, donde Él no bajará a la tierra, sino que en las nubes, le vamos a ir a recibir, vamos a ir a encontrar, donde todo lo que nosotros tenemos aquí, puede ser un ejemplo, puede ser de que un día yo esté grabando la clase, enseñando y así, pero va a ser el rapto de la iglesia y en cualquier segundo, todo lo que yo tengo va a quedar, la ropa que yo traigo puesta va a quedar. ¿Por qué? Porque va a ser el rapto de la iglesia y yo seré levantada y seré transformada y me pondrá un vestido nuevo, incorruptible, y yo le iré a encontrar a mi Salvador. Eso es cuando Cristo venga por la iglesia. Él viene por usted y por mí, por aquellos que a pesar de la lucha, a pesar de la prueba, de los obstáculos, de las circunstancias, de las tentaciones, de tantas cosas que vienen, que la opresión del enemigo, que el enemigo acecha nuestra vida, trata de desanimarnos, trata de botarnos, trata de sacarnos del camino del Señor, trata de que nosotros caigamos y es una lucha constante.
Pero nosotros que somos fieles al Señor, que vamos cada día luchando por agradarle al Señor, que cada día vamos limpiando nuestra vestidura, vamos apartándonos del pecado, de la maldad, entonces Cristo viene por nosotros. Porque a pesar de la lucha, a pesar de la prueba, a pesar de que el enemigo acecha nuestra vida como león rugiente, vamos luchando en contra de todo ello que nos separa de Dios. ¿Y qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. Entonces nosotros vamos luchando por apartarnos del pecado, por alejarnos del pecado. Entonces cuando Cristo levante a su iglesia, cuando sea el rapto, nosotros que le somos fieles al Señor, seremos levantados y iremos a ser partícipes de las bodas del Cordero, iremos a gozar de la presencia del Señor. Mientras en este mundo, después del arrebatamiento de la iglesia o del rapto, como muchos le decimos, cuando sea el rapto de la iglesia, comenzará lo que nosotros conocemos como la tribulación, que van a ser 7 años. Pero durante esos 7 años de tribulación, de juicio, la iglesia de Cristo estará allá en los cielos celebrando 2 eventos muy importantes, que es el tribunal de Cristo, donde cada uno de nosotros recibiremos recompensa por nuestras obras, por lo que hicimos aquí en la tierra. Nuestras obras serán pasadas por fuego, y si nuestras obras fueron de todo corazón, si nuestras obras fueron para agradar al Señor, recibiremos recompensa de ello. La segunda parte va a ser que seremos parte de las bodas del Cordero, donde comeremos con Él, beberemos con Él y estaremos en fiesta con Él. Mientras aquí en la tierra será lo que conocemos como la gran tribulación, en los cielos la iglesia de Cristo estará celebrando juntamente con su Salvador. Pero ese ya es el rapto de la iglesia. Pero a lo que yo quiero llegar es que ¿qué es la segunda venida de Cristo? Cuando Cristo venga con su iglesia es a lo que nosotros conocemos como la segunda venida de Cristo. Porque Él ya no viene por nosotros, porque nosotros ya estaremos con Él. Él ya vendrá con nosotros, con sus santos. Cristo va a venir con sus santos, con su iglesia. Y cuando Él venga por segunda vez, entonces Él pondrá su pie en el monte de los olivos y establecerá su reino en la tierra. Y cuando Cristo venga, cuando sea la segunda venida de Cristo, Él viene con un propósito, que es desechar toda la maldad, sacar todo el pecado y destruir las obras de Satanás y vencer al enemigo y a Él poder tomar dominio de la tierra en sí. Entonces Él vendrá y se establecerá como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, como el Rey que venció, como el Rey que ahora toma dominio sobre toda creación. Y quiero también leer en Mateo, porque en Mateo también encontramos sobre esto, donde nos habla. Y encontramos que la segunda venida de Cristo va a ser muy diferente a lo que nosotros conocemos con el rapto, porque tenemos que saber una clara distinción. Vamos a ir a Mateo capítulo 24 y vamos a leer el verso 30 y 31. Y dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, donde en el cielo, porque todo ojo ahí le verá. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y si nosotros regresamos a leer lo que es Apocalipsis, nuestro versículo clave dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Pero más adelante comenzamos a leer cómo lo describe Apocalipsis al que viene. Entonces en Mateo 24, 30 y 31 nos habla y dice: y todo ojo le verá. Significa que ya va a ser cuando Él venga, y venga en las nubes. Por eso leímos en Hechos capítulo 19, porque así como los discípulos vieron que Él ascendió hacia los cielos, así mismo el mundo verá cuando Él descienda de los cielos. Quiero que entendamos eso. Los discípulos vieron cuando Él ascendió hacia los cielos,
y por eso le dijo los dos varones vestidos de blanco, les dijo: hombres galileos, ese mismo Jesús que tú has visto que ha subido al cielo en esta nube, ese mismo Jesús regresará y todo ojo le verá, como lo describe Mateo 24, 30 y 31. Entonces, esa es lo que nosotros conocemos como la segunda venida de Cristo. Y también quiero compartir con ustedes en Lucas capítulo 19, del verso 30 al 44. Porque yo sé que les dije que cuando Cristo venga, Él va a establecer su reino en la tierra. Pero usted me puede decir: ¿pero cómo? Si decimos que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Sí, Él lo es. Pero también debemos de tener en mente de que a causa del pecado, de la maldad del hombre, el enemigo tomó posesión de la humanidad. Por eso Cristo tuvo que venir a romper nuestras cadenas. Pero Él sigue tomando dominio sobre este siglo. Por eso hay tanta maldad, tanta mortandad, tanto pecado, tanto desprecio hacia el nombre de Cristo. Porque el enemigo tiene atado a mucha gente. Entonces Cristo vendrá a establecer su reino. Y Lucas 19, versículo 30 al 44, dice de la siguiente manera. Es un pasaje muy conocido donde dice: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataba el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Entonces ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Ahora, cuando Cristo estuvo en el mundo durante su ministerio, Él entró a Jerusalén y pasó en el monte de los olivos montado en un pollino. No es un pollo, sino que es un animal, como un burro. Y Él se proclamaba, y lo proclamaban la gente, se proclamaba como rey, pero el mundo lo rechazó. Él se proclamó como el Mesías, el Redentor, pero la humanidad en su inmensa mayoría lo rechazó. Entonces vemos la primera fase, cuando Él vino a este mundo, cuando Él estuvo aquí, su ministerio para salvar la humanidad, pero la mayoría le rechazamos. Pero ahora, Apocalipsis, en la segunda venida de Cristo, Él no entrará en un pollino. Él no entrará para que le alaben solo un pequeño grupo, sino que en su regreso ya lo vemos que Él viene en un caballo blanco, y Él regresa con símbolo de fuerza y de guerra como comandante en jefe de los ejércitos celestiales. Y la verdad que cuando yo estaba leyendo esto me llamó mucho la atención, porque en este capítulo que les acabo de leer, Él había entrado en un animal tan simple y le adoraban solo un pequeño grupo. Pero ya en la segunda venida de Cristo, dice, lo describe de otra manera, y lo describe como ya un rey que viene a reinar sobre todo. Versículo Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Ya no va a ser el Jesús que muchos despreciaron, que entró, pasó por Jerusalén en el monte de los olivos en un pollino, sino que ahora va a ser el Rey de Reyes, que viene en un caballo blanco reinando, y su nombre va a ser Rey de Reyes. Y quiero que entendamos esto, porque la verdad que esa es nuestra esperanza: reinar con Cristo y ser parte de su iglesia cuando Él venga otra vez. Y cuando Él venga, pero ya este es otro tema, cuando Él venga, Él viene con un propósito, que es lanzar al enemigo al lago de fuego
y remover toda la maldad que el enemigo hizo y destruir las obras del enemigo y olvidarse y sacarlo del mundo para ya él poder establecer su reino aquí en la tierra. Ese es su propósito, pero ese ya es otro tema. Pero la segunda venida de Cristo es cuando usted y yo ya vengamos con Él, y donde todo ojo le verá y se lamentarán y dirán, pero ¿por qué yo no le acepté? ¿Por qué yo no fui partícipe de Él? ¿Por qué yo no le acepté a Él? ¿Por qué tuve que dejarlo? Todo ojo le verá tal como Él vendrá. Y como les dije, ya no va a ser aquel Jesús que entró en un pollino y muchos le despreciaron, muchos no le tomaron en serio y lo dejaron y lo crucificaron, sino que ahora Él vendrá con autoridad, con poder, en un caballo blanco que simboliza fortaleza y como comandante y jefe de los ejércitos. Segunda de Tesalonicenses 1, del verso 7 a 9, dice: y vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde los cielos con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, 7 al 9 nos dice: ¿qué pasará cuando Cristo venga? Aquellos que le despreciaron, aquellos que no escucharon la voz del Evangelio de Cristo, serán condenados a la perdición eterna. Hoy es cuando nosotros tenemos la oportunidad. Hoy es cuando usted y yo podemos recibir este mensaje que nos dice: Cristo viene pronto a recoger una iglesia que vive en santidad, a recoger una iglesia sin mancha y sin arruga. Procuremos, por más que nos cueste, ser parte de la iglesia de Cristo. Esa iglesia que será levantada y iremos con Cristo y seremos partícipes de la boda del Cordero y regresaremos con Cristo a reinar. Y no seremos parte de aquella multitud que, habiendo escuchado el Evangelio, le desechó. No seremos parte de aquella multitud que será condenada a perdición eterna, sino que estaremos juntamente con Cristo. Y qué lástima sería que nosotros no estemos en la presencia del Señor ni en la gloria de su poder, sino que estaremos con Cristo, pero aquellos que le hayan rechazado no serán partícipes. Por eso esta clase viene a animarnos, viene a decirnos y hacernos examinarnos. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos examinamos y seguimos viviendo como queremos vivir, no viviendo conforme a la palabra del Señor, entonces perderemos esa oportunidad de ser parte de la iglesia de Cristo, una iglesia que estará juntamente con su Rey, que estará en la presencia y la gloria de Dios. Esta clase nos llama a examinarnos y hagámonos esta pregunta: ¿será que yo soy parte de la iglesia de Cristo? ¿Será que cuando Cristo venga, será que cuando sea el rapto de la iglesia, me iré yo también con Cristo? ¿Será que yo soy parte de la iglesia que será levantada y que también vendrá otra vez con Cristo? A esto nos llama esta clase, a examinarnos y preguntarnos y decir: ¿será que yo me voy a ir con Cristo? ¿Cómo está mi caminar? ¿Cómo está mi pensar? ¿Cómo estoy yo viviendo delante de Dios? A esto nos llama la clase. Porque yo sé que nosotros no queremos ser partes de lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versos 7 al 9. Nosotros no queremos, yo no quiero ser excluida de la presencia de Dios. Yo no quiero ser excluida de la gloria de su poder, sino que yo quiero ser parte de la iglesia de Cristo que gozará y reinará con Él y estará siempre por toda la eternidad y por toda la eternidad reinando con Cristo. Esta es la invitación a examinarnos. Esta clase nos dice: ¿seremos parte de la iglesia de Dios? La segunda venida de Cristo, del rapto de la iglesia. Somos parte de la iglesia, no de una congregación, no de una iglesia que tiene un nombre aquí en la tierra, no, sino que seremos parte de la iglesia de Cristo.
no de la iglesia tal y tal, no de la iglesia de este movimiento, no, la iglesia de Cristo, que Cristo va a venir a levantar. Y con esto quiero concluir. La descripción de Jesús en Apocalipsis 19 nos da esperanza. A pesar de las cosas que el mundo puede ofrecernos, a pesar de nosotros ser acosados y oprimidos por los poderes de este mundo, por ser oprimidos por las acechanzas del enemigo, nos da esperanza de ser parte del rapto y de la segunda venida de Cristo. Y con esto quiero concluir. Que el Señor me los bendiga y les invito a que nos examinemos y preguntemos. Con esto, pregúntese y vamos a terminar la clase. ¿Seré yo parte de la iglesia de Cristo? Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Espero en Dios que si usted quiere puede seguir estudiando esta clase ahí cuando usted tenga tiempo. Leer los versículos que yo les leí nuevamente. Si tienes que leerlo, vuélvalo a leer. Si quiere estudiar, vuélvalo a leer. Para que nosotros nos examinemos y nos identifiquemos. Si seremos parte de la iglesia que Cristo viene. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos veremos hasta la próxima.